Buenos días a todos. Gracias por llenar esta sala del Teatro Municipal de Morella. Vamos a un momento muy importante para nosotros, que es la mesa de los finalistas al Tuber Melanosporum, nuestros tubers del 2025. Bon dia a tots i a totes. Ja tornem a estar així. Avui os presentaremos la mesa de los tubers 2025. Está formada por los finalistas del premio Tuber Melanosporum, que alcanza este año la 9ª edición. Ellos son Nuria Bueno, con la novela Amazona, que estará en pantalla, Ana Reims, con la novela Silencio de las ballenas, tenemos aquí, Marcelino Cortina, en blanco y negro. Hola. Trifón Abad, con su novela La noche de arena. Buenas. Y Manu Marlaska con la novela Tú bailas y yo disparo, que también está en pantalla. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas. Nuria Bueno nació en Madrid en 1971. En sus orígenes laborales fue guionista de Globomedia en series como Compañeros, Más que amigos, Lex, El internado y Águila Roja. En la actualidad reside en la provincia de Ávila, disfrutando de la belleza de sus paisajes y buscando el arraigo a la tierra y a la vida. Aprovechó la pandemia para realizar un sueño, gestar su primera novela, Amazona. El sueño de escribir continúa con una segunda y una tercera entrega. Ana Reims. Nacida en Reims, Francia, está muy vinculada a Los Santos, Salamanca, y afincada en Madrid. Licenciada en Derecho, aunque su pasión ha sido siempre la literatura. Gran lectora y amante del género negro. El silencio de las ballenas es su primera novela. También cuenta con numerosos relatos, algunos de los cuales ha recopilado bajo el nombre de Vidas. Marcelino Cortina. Nació en El Entrego, Asturias, en 1965. Se licenció en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid con un posgrado en Estados Unidos. Ha trabajado en el sector tecnológico desde finales de los años 80, ejerciendo cargos directivos en diferentes empresas informáticas. En la actualidad reside en Oviedo. Hijo de un capataz de minas, fue testigo de la dura vida de los mineros y de sus familias. En su madurez, siendo gran amante de la literatura y del cine negro, se ha lanzado a escribir su primero noir minero, en blanco y negro, ambientado a finales de los 70 en El Entrego. Trifón Abad. Nació en Murcia en 1979. Es licenciado en Periodismo y en la Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Actualmente ejerce como profesor de Lengua y Literatura y también como periodista, coordinando proyectos editoriales y escribiendo críticas literarias en prensa. Ha sido también finalista del Premio Cosecha Ñ y ganador del Premio Clarín de Cuento, entre otros reconocimientos. Manuel Marlaska. Nacido en Madrid en 1967. Es reportero de sucesos, investigación y terrorismo desde 1988. Ha tenido un programa de televisión y ha sido colaborador de otros en la pequeña pantalla y en la radio. También es el creador de la serie True Crime. Actualmente es el responsable de sucesos en el programa Tardear en Telecinco. Autor de 6 libros de True Crime. Estos los más recientes: Cazaré el monstruo por ti, El cómic, El solitario y Territorio negro. Tú bailas y yo disparo es su primera novela de ficción. Izaskun Pérez de Cárcamo. Es miembro del jurado del premio Tuber Melanosporum y ha moderado la mesa de los tubers en diferentes ocasiones. Hoy guiará esta mesa para sacar de cada escritor novel todos los secretos más ocultos de cada libro, y nos consta que cada libro ha sido leído por su parte con ojos críticos y también con mucho cariño. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Antes de empezar con los invitados que tenemos en pantalla, quería decir una cosa. Llevamos desde septiembre haciendo un trabajo duro. Este año ha sido muy amplio el trabajo. Hemos tenido que ampliar el jurado con 2 miembros más. Quería decir, no solo a los 5 que han llegado hasta la final, hemos descartado. No han llegado hasta aquí 70 y pico libros. A todos quiero decir gracias. Gracias por escribir, gracias a aquellos que escriben historias. Nosotros tenemos historias que leer, que siga así, que sigamos teniendo muchas historias los siguientes años, ¿vale? Ahora vamos a empezar, creo que por Manu Marlaska, ¿verdad? Empezamos buenos días. Vamos a empezar con su novela Tú bailas y yo disparo.
En este caso, voy a empezar, bueno, en la mayoría de los casos, este año todos los comienzos son bastante potentes. Entonces, me vais a permitir los escritores que empiece, no es hacer spoilers y leo los primeros párrafos o doy unas pinceladas del comienzo, es para poneros en situación que aquí estamos para hablar de sus novelas, para venderlas, para que las compréis y las leáis, ¿vale? Entonces, tenemos un asesino que él nos está contando, los lectores somos testigos, vamos por delante de la policía en este caso. El asesino nos está contando cómo tiene una cita con una prostituta de lujo, la mata, la descuartiza, mete los restos en una maleta. De hecho, no solo la descuartiza, sino que la amputa los pechos incluso, mete la maleta mete los restos en una maleta y la abandona en un polígono industrial. A partir de ahí tendrán que ir desentrañando. El grupo 10 de la policía, de la Brigada de la Policía Judicial de Madrid, tendrá que ir buscando llegar, para empezar, al punto en el que los lectores ya estamos, que es saber que hay un sicario que ha matado, y ellos llegar y tendrán que hacer, hay una cosa que Manu dice, que es que tiene que, a esta persona, a esta chica que ha muerto, le han quitado la dignidad. Quería que hablaras un poquito de por qué, yo ya lo sé, pero claro, tienes que contarnos a todos, ¿por qué dices que le han quitado la dignidad? ¿Qué es la peor forma de matar, digamos, que hay? Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a todos, a la organización, al jurado por haber seleccionado la novela para estar en esta final y a los demás finalistas, enhorabuena, por supuesto. Hablo de quitar la dignidad porque hay muchos tipos de crímenes, hay muchos asesinatos y muchos motivos para asesinar que no han variado a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? Pero sí que hay una forma de asesinar que cosifica a la víctima. Y cuando alguien cosifica a la víctima, le quita a un cadáver hasta la dignidad, ¿no? Desgraciadamente, en España tenemos una amplia experiencia en ese tipo de crímenes, los que suelen ser víctimas mujeres, mujeres con poco arraigo, mujeres que se dedican a la prostitución, y es muy, muy abundante la casuística real, la casuística criminal, en la que esos asesinos cosifican a las víctimas y la arrojan a un contenedor de basura, la descuartizan, la mutilan para evitar su identificación. Entonces, yo quería partir desde ese punto, desde esa imagen. Era una imagen muy potente, es una imagen real, que no oculto que es real, es una imagen que yo vi en un atestado de la Policía Nacional, en un crimen que luego pasó a la historia como el crimen del Rey del Cachopo. Allí había una maleta con un torso y esa imagen me sirvió a mí de arranque de la novela. La imagen nada más, luego no tiene nada que ver ni el crimen, ni la víctima, ni la trama, ¿no? Pero la imagen me parecía suficientemente potente como para arrancar. Y es la imagen de la pérdida y de la absoluta... cómo arrancan a alguien pues hasta la dignidad, ¿no? No solo arrancas la vida, no solo le dejas sin futuro, no solo le dejas sin presente, sin proyectos, sino que además le arrancas la dignidad. Y también tú comentas que la policía lo que tendrá que hacer, bueno, dos cosas en concreto. Una es devolver la condición humana a este torso y, por otro lado, uno de los retos más importantes que tienen es la reparación del dolor a las familias, ¿no? Para ello tenemos al grupo 10, como he dicho, de la Brigada de la Policía Judicial, que los miembros de esta brigada en el libro serán Jimmy Valle, Luis Mangas, Paula Vicente, y a ellos se añadirá Julia Zaldívar, que es de la UCRIF, creo que se llama, ¿no? de un grupo ya especializado en las redes de tratas de mujeres. Si quieres hablarnos un poquito de ellos. Sí, yo explico además el contexto. Yo siempre, cuando nació la idea de escribir una novela, siempre tuve claro que la quería ubicar en la Brigada de Policía Judicial de Madrid, en la Pringue, seguramente por una razón casi sentimental, porque fue la primera dependencia policial que yo pisé en el año 1988, cuando comencé a dedicarme al periodismo de sucesos, y luego porque he pasado muchísimo tiempo, muchísimas horas he pasado allí metido en los despachos, en los grupos, tengo buenos amigos, y es el ecosistema policial que mejor conozco probablemente, ¿no? El Grupo 10 ya no existe, el Grupo 10 existió cuando en los primeros años 2000 Madrid tenía 90 homicidios al año y yo he resucitado ese Grupo 10 para crear una ficción, ¿no? Lo
que hace cualquier grupo de homicidios, evidentemente, es reparar el mayor de los delitos, el mayor de los crímenes, que es el arrancar una vida. Cuando uno quita una vida, está cometiendo el peor de los delitos, y así está estipulado en el Código Penal, que no es otra cosa que el libro que da un reproche penal a comportamientos inadecuados. Pues el reproche penal mayor que existe está reservado para el asesinato. Y por eso los investigadores, los policías o los guardias civiles que se dedican a resolver asesinatos tienen como misión reparar el más terrible de los crímenes, ¿no? Y para reparar esos crímenes, y para reparar esos delitos, y para hacer justicia, y para tratar de paliar en parte el dolor que nunca se palia por completo de las familias que pierden a alguien, yo he querido hacer un grupo que responde muy bien a la realidad de lo que es actualmente la policía, y un grupo de investigación, ¿no? Donde he juntado a 3 generaciones distintas, 3 sensibilidades distintas y 3 formas de afrontar esa misión de manera distinta, pero que funciona, pese a ser dispar muchas veces y hasta contrarias. Ese tipo de grupos, ese tipo de simbiosis, de trinomios, funcionan, ¿no? Y es lo que yo creo que lo he dicho alguna vez. Yo no he querido hacer una ficción, pero una ficción verosímil, una ficción en lo que todo lo que pasa ha podido pasar y de la forma que ha pasado, ¿no? Era un empeño que tenía. A mí no me gustan los criminales barrocos, ni los grupos de policía extraordinarios que resuelven todo el mismo grupo, ni los superpolicías solitarios, ni nada parecido, ¿no? Yo quería plasmar lo que es la realidad del trabajo policial, que, hombre, con las licencias que te da la ficción y que te da la literatura, porque gran parte, yo que lo conozco muy bien, gran parte del trabajo policial es francamente aburrido, y seguramente plasmar en una novela toda la realidad del día a día del trabajo policial, pues sería un ladrillo infumable, ¿no? Bueno, entonces, pero sí con que... esas licencias... Perdona, sí que como sí que tienes esa hacerlo. Dime. experiencia, como sí que tienes esa experiencia, sí que nos has trasladado parte de ese procedimiento como se hace, ¿no? También ellos se van encontrando con una serie, poquitas pistas. Claro, el hecho de que sea solo un torso dificulta mucho la investigación, pero sí que van encontrando, digamos, hilos de los que tirar, que luego igual a veces son vías que se cierran, ¿no? Falsas pistas. Tendremos 2 tipos de capítulos, unos protagonizados por este sicario y luego un personaje que él, el sicario, que también nos cuenta en primera persona. Él habla de el viejo. A lo largo de la novela iremos viendo la justificación, la motivación de estas 2 personas. Se alternan estos capítulos con los que protagonizan el grupo de policías. Claro, ahí vamos viendo, ambos van con unos tiempos diferentes. Parece que el sicario siempre vaya por delante, y los otros, pues bueno, van tirando. Ahí tú también echas mano de esos conocimientos que tienes para explicarnos bien cómo funcionan realmente, y a qué recursos pueden recurrir hoy en día, que hay tanta tecnología, estos policías, ¿no? Sí, respecto a esa dualidad, ese doble punto de vista de los buenos y de los malos, por simplificar, a mí me interesan mucho en la vida en general, en la literatura como lector, y los grises, los matices, ¿no? Yo creo que nadie es 100% bueno todo el rato, todos los días y a todas horas, y nadie es 100% malo continuamente, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos una parte gris, que los héroes a veces no son héroes y tienen sus miserias, y yo he visto, porque esto lo he visto en mi experiencia de reportero de sucesos, he visto a criminales terribles tener sus debilidades o tener a alguien que los quiera, ¿no? He visto a tipos como José Bretón, aquel tipo que en Córdoba asesinó a sus hijos y los quemó en una hoguera. He visto cómo su madre se le acercaba y le plantaba 2 besos en las mejillas con una ternura impropia, desde luego, de ese personaje que en aquel momento era el hombre del saco, ¿no? Con lo cual los malos, los delincuentes, los criminales, por supuesto ellos tienen sus justificaciones siempre, pero es que además realmente también tienen zonas grises, ¿no? Y con los buenos pasa un poco lo mismo, ¿no? Los policías no son cibos que resuelven crímenes, sino que son gente con sus miserias, con sus filias, con sus fobias, con sus partes oscuras, y esto me interesaba mucho. Por eso hay una doble narración, ¿no? Yo, uno de los últimos true crime que escribí se llamaba Cazar al monstruo por ti, que hablaba de la caza del pederasta de Ciudad Lineal, y a mí en ese caso el pederasta de Ciudad Lineal no me interesaba absolutamente nada. De hecho, es un personaje
que solo aparece a la hora de ser detenido y poco más, ¿no? En este caso sí, en este caso la ficción me permitía ahondar un poco y profundizar un poco en esos personajes que, como digo, nunca son negros del todo y nunca son malos del todo, y los buenos les pasa un poco lo mismo, ¿no? El que haya leído la novela pues se encontrará con que, bueno, los policías pues tienen también sus zonas de sombra. Nos han puesto el sombrero, Manu, los que estáis fuera no lo sabéis, pero cuando nos ponen el Vaya. sombrero encima del escenario significa que tenemos que ir acortando. Vale, digo, sombrero no tengo. ahora Vale, voy a no te hacer una preocupes. pregunta para que sea una respuesta cortita y luego ya cuando acabemos la primera ronda con todos hablaremos, que me interesa mucho que hablemos un poco también de los personajes y tal. La pregunta de respuesta corta. Yo sé que has hecho homenajes, lo vamos a ir viendo todos, a personajes, a policías y tal, pues reales, aparecen en el libro y tal. Pero sé que también te tomas una pequeña venganza literaria, ¿no? Hay un juez al que no lo tratas muy bien. Supongo que en la vida real igual tampoco se lo merecía, tú nos dirás. Breve, porque tenemos que pasar a Nuria, pero algo nos tienes que contar. No, es un miserable, es un juez que ejerció en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla y que, lejos de reparar y lejos de dar consuelo a la gente víctima, lo que hacía era poner palos en las ruedas, ¿no? Era un talibán del garantismo que ha acabado sus días en televisiones independentistas catalanas hablando mal de con quienes ha trabajado, ¿no? Con la Administración de Justicia, con la Policía y con la Guardia Civil. Es un personaje real que existe y que felizmente está jubilado, felizmente para cualquier órgano de la Administración de Justicia. Aparece en el libro, es muy difícilmente reconocible porque apenas ha cambiado los nombres ni nada, vamos. Bueno, pasaremos a Nuria. Bueno, luego volvemos. Luego volveremos con Manu también. Una cosa que se repite, salvo en la novela de Marcelino, una cosa que aparece en las 4 restantes novelas este año es el tema de los malos tratos a las mujeres, de una forma o de otra. En el caso de Amazona, de la novela de Nuria Bueno, es terrible. He dicho que voy a empezar con con los comienzos de muchas de ellas. En este caso, la primera frase del libro, en cuanto lo abramos lo vemos, es «voy a matar a tu hijo». Adriana está con el niño en el parque, con su exmarido, el padre del niño, que tienen como una relación cordial, y le dice «voy a matar a tu hijo». Y ella dice «no puede ser, no me lo puedo creer, será que he oído mal», ¿no? Pero a ella le queda ahí eso. Ella se da cuenta de que su exmarido, Marcos, es un hombre maravilloso, es un hombre de una maldad sutil, pero sobre todo es encantador, a todo el mundo le parece maravilloso. Y ella tiene un pasado como de problemas mentales que hacen que ella misma dude de sus pensamientos, dude de los hechos. El libro trata de la violencia vicaria. Tú dices que es la violencia más cruel que se puede ejercer sobre una mujer. Entonces lo que tenemos aquí en la novela es una cuenta atrás, porque Adriana se encuentra con que en 4 días tiene que entregar al niño Edu a su padre, que le toca pasar 15 días en agosto con él. Y dice, hostia, si le entrego al niño, es que no lo vuelvo a ver, es que me ha dicho que lo va a matar. Tiene que intentar convencer a alguien de que le haga caso, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar un poquito la novela? Vamos empezando un poquito, Nuria. Buenos días, por cierto. Buenos días a todos. Lo primero, pues eso, saludaros a todos los que estáis ahí, a todos los asistentes, a mis compañeros finalistas y a la organización, y disculparme por no poder estar de forma presencial como me hubiera gustado. Y nada, con respecto al planteamiento de la novela, yo cuando me animé y las circunstancias me permitieron pues atreverme a cumplir lo que era mi sueño, que era escribir una novela, pensé que me apetecía escribir una historia de miedo. Y pensando en las cosas que a mí me daban miedo, a mí me da miedo el monstruo que ejerce la violencia de forma impune y a la vista de todo el mundo, y nadie te puede defender. Entonces, trabajando sobre esa idea y con el contexto que tenemos actualmente, que
cada 2 por 3 pues tenemos una noticia terrible, pues enseguida me encajó la pieza de que el monstruo puede ser un exmarido con el que aparentemente la relación es muy cordial y que el daño que te va a hacer pues va a ser un daño del que no te vas a librar en toda tu vida si sobrevives, porque a ti te matan un hijo y te quedas enganchado a ese monstruo para el resto de la vida. Entonces, a partir de ese planteamiento ya surgió Adriana, ya surgió la amenaza, surgió el plazo que le daba y se puso en marcha todo el argumento. Para ello tenemos también 2 tipos de capítulos. Por un lado vemos la actualidad, esa cuenta atrás, ese intento de Adriana de encontrar ayuda, luego ya hablaremos de no sabe cómo pedir esa ayuda, y por otro lado tenemos los capítulos en los que se nos explica cómo una mujer como ella en 10 años ha pasado de ser una mujer profesionalmente top, era dependiente en una tienda en Madrid de productos de moda de lujo, de alto lujo. ¿Cómo ha pasado de ser una profesional independiente y bueno, súper válida a ser una persona totalmente anulada, totalmente dependiente y que en este momento ha empezado un trabajo un tanto peculiar, por cierto, pero es un trabajo que existe, en una empresa de limpieza de muertes traumáticas, creo que se llama, ¿no? Sí, limpieza Entonces, traumática. ¿qué pasa en estos 10 años para que pase de una tienda, pongamos un Louis Vuitton o yo qué sé, una marca, una tienda de lujo, a pasar a esto y que le parezca un trabajo maravilloso? ¿Qué ha pasado en este tiempo? No cuentes gran cosa, pero algo tenemos que decir, ¿no? Para que la gente pique. Y luego iremos a por qué no puede pedir ayuda. Ya a eso vamos a ir a continuación, ¿vale? Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, yo creo que las 2 preguntas un poco se contestan a través de esos capítulos en los que vamos viendo el pasado y realmente ves cómo es un proceso muy sutil, pero se produce un desmontaje, una deconstrucción de la persona por parte del manipulador que tienes al lado. O sea, es verdad que ella no es una mujer en principio tímida ni insegura, ella es una mujer exitosa, una mujer además con proyección y que le parece que está viviendo pues de repente ya lo que faltaba para la fantasía, que es un hombre pues que es una maravilla a todos los niveles. ¿Qué pasa para que 10 años después, un día en el parque, estando con el niño, a ti te digan, a este niño nuestro en 4 días me lo vas a dar y lo voy a matar, y ni siquiera le preguntes, como hace ella, perdóname, ¿qué has dicho? O sea, ni siquiera se atreve a decirle eso. Para entender cómo ha llegado a ese punto, tienes que irte para atrás y ver cómo todas las fases del proceso de anulación emocional, de aislamiento, de desvalorización, de empujarla además hacia problemas mentales que ella ha sufrido. Si entiendes lo anquilosada que está, lo petrificada que está, los poquísimos recursos que tiene, por todas las cosas que sutilmente él ha ido retirando de la vida y al mismo tiempo poniéndole otras. Entonces el personaje está en una cuenta atrás, pero sin recursos. Lo primero que te impone este tipo de persona es el silencio, que te impones a ti misma también por una serie de circunstancias, entre otras pues, el problema que te crea con la autoestima, la vergüenza, lo que tú eras, cómo has llegado a esto, tomar conciencia de eso, hasta entonces no has contado, luego te da vergüenza contar. Llega un momento en que las cosas llegan a tal punto en esta pareja en el que ya es muy difícil contar ciertas cosas y ser creída, y entonces cuando ya se trata de pedir ayuda, es que si hay precedentes están a favor de él, no están a favor tuyo. Entonces casi es mejor... Sí, perdón. No, sigue. Sigue. No, quería decir que en su caso casi es mejor que tenga cuidado con lo que dice, que sea muy prudente con las acciones que toma, porque como se descuide, acaba ella mal. De hecho, algunas de las acciones que emprende y algunas de las cosas que ella no puede evitar hacer, la van aproximando al desastre. Es que tiene una falta de apoyo en el entorno. De hecho, la madre de ella es, digamos que casi el gran apoyo de él. O sea,
en lugar de creer a su hija y apoyarla, lo que hace es decir, pero hija mía, ¿cómo le puedes hacer esto a tu marido? ¿Cómo puedes decir esas cosas? Otra vez estás para encerrar, o sea, es que cosas así que dices, de una falta de apoyo que luego un poco como contraposición va a unas sesiones de un grupo de apoyo psicológico para mujeres maltratadas, que ahí es donde encuentra un punto de apoyo, pero ella tiene esa incapacidad de contar lo que le pasa. Tú hablas muy bien de que dices, tiene un agujero, ella nota que tiene un agujero en la garganta por el que se le caen las palabras, no es capaz de expresar nada. Ella va a estas sesiones y solo puede escuchar, no es capaz de hablar, ¿vale? Entonces dice, es que lo que no cuentas no existe, ¿no? ¿Ahora cómo voy a empezar a decir esto? Si hasta ahora, si en 10 años no he dicho nada, ¿cómo voy a empezar? Pues eso, ya le dice algo a su madre, le dice, no quiero que vaya, imposible. También tenemos un problema, es que luego aparece, en el trabajo de ella, aparece un policía que encima se cree que ella es sospechosa de unos crímenes que están sucediendo, porque tenemos otra trama, las subtramas que tanto me gustan, ¿verdad? Tenemos una serie de crímenes que se están dando en el barrio que encima este policía dice, para mí es sospechosa, y ella, pobrecita, está tan debilitada y dice, a ver si les he matado yo. O sea, mira que se va bien la cosa. Nos han puesto el sombrero, Nuria. Vamos a ver. Una frase que quiero que contestes ahora, y el resto lo dejamos para la segunda parte, es lo de el recurso que usas de cuando cuando ella tiene algo que le gusta tanto, cualquier cosa, que le dice, tienes que mandarlo a dormir. Creo que era así, ¿verdad? Sí, sí. Un vestido que a ella le gusta, un no sé qué, esto lo tienes que mandar a dormir. Sí. Pues es una manera de hacerle daño, de pedirle renuncias, de además hacerlo porque, oye, son cosas materiales. No le des valor, qué mezquino, ¿no? Porque ella ya ha llegado a un punto de falta de presencia en ella misma, que al final efectivamente es que son cosas materiales, cualquier cosa que a mí me guste no tiene ningún valor. Sí, porque ¿qué Entonces, significa esto de mandar a dormir? Explica a quien no ha leído todavía la novela, ¿qué significa? Destruirlo. ¿Qué es lo que Marcos... Claro. Cualquier cosa en que Marcos decida que ella no debe tener, pues destruirlo. Tiene un vestido que le gusta, pues si él le pide que, oye, solamente un vestido, yo te compraré 100, pues ella lo hace y además él quiere ver cómo lo hace. O sea, son cosas que viniendo de la historia tan maravillosa de la que han venido, se ha llegado de una manera muy tortuosa a ese tipo de relación muy tóxica, y entonces él pues le pide estas renuncias que parece que son anecdóticas, pero que son un clavo más en el ataúd de esta chica, esta protagonista. Sí. Cualquier atisbo de esperanza de alguna cosa que le haga sonreír, él intenta destruirlo, es así. Ella está sola a todos los niveles. Nuria, te dejamos ahí también, no a dormir, sino en espera, para luego, que tenemos que pasar, el comisario nos retira ahora el sombrero, pasamos a Marcelino Cortina, en blanco y negro. Hola, otro comienzo. Hoy voy a matar a otro, dice la primera frase. El pensamiento le circula por la mente sin dificultad. Hoy mato a otro. Se reafirma. La novela se desarrolla en El Entrego, que es lugar de origen de Marcelino. El Entrego es un pueblo minero de la cuenca del río Nalón en Asturias. La novela comienza con pensamientos, el pensamiento del asesino. Nosotros lo sabemos, el protagonista no lo sabe. Sabemos que hay un asesino que dice que va a matar a otro, y luego aparece un personaje, que ya hablaremos también de este personaje tan extraño, que es un cuervo. Conocemos El Entrego desde los ojos del cuervo que va volando y nos describe qué forma tiene, qué colores tiene, ese negro sobre todo, esas pinceladas blancas, y luego ya entonces el cuervo pone sus ojos en la estación de tren donde llega Bernardo Bédavo, que es nuestra protagonista. Es un joven inspector de policía, él también de origen del Entrego, pero que con 15 años tuvo que dejar el pueblo, habían muerto sus padres en un accidente de coche y se tiene que ir a vivir con su tía a un pueblo de la provincia de León, si no me equivoco, y vuelve ya convertido en inspector de policía. Nos sitúa en una época, 1978. Es una época también en blanco y negro. Es una época en la que los protagonistas, y yo creo que lo hace muy bien, los protagonistas tienen recordemos los que hemos, por ejemplo,
Trifón no había nacido en aquella época. Los que sí que habíamos nacido, podemos recordar cómo era una época en blanco y negro, cómo había como una especie de ilusión, esperanza por ese cambio político que había habido, esperanza en el futuro, a veces un poco con una ilusión un poco infantil, de mucha esperanza. Y por otro lado todavía había una desconfianza, porque no había forma de quitarse eso que se había pasado, ¿vale? Bernardo Bédavo llega al entrego, es un joven entusiasta al que le encanta la criminología, que está incipiente, y se incorpora al trabajo. Y se encuentra con un montón de accidentes laborales que él dice, claro, él no sabe que sí que hay un asesino. Dice, cuando pasan unos cuantos, a mí esto me huele a chamusquina, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a la organización, felicitar a mis compañeros tubers, los de aquí y los que están online. Yo estoy verdaderamente encantadísimo de haber llegado hasta aquí y muy agradecido al festival por haber pensado que En Blanco y Negro podía llegar a ser finalista, ¿no?, del Tuber Menos por un de este año. Bueno, efectivamente, la situación en el año 78 allí, claro, yo tenía 13 años, yo lo viví aquello. El Entrego es un pueblo muy minero, bueno, hoy cero minero porque ya no queda ninguna, están todas cerradas ya. Y está el museo. Está el museo, efectivamente, hay dos museos. Hay un museo que construyeron artificial y hay una mina que sale mucho en la novela, que ahora es visitable y eso es una experiencia bastante bonita, ¿no? Pero en aquel momento, cuando yo tenía mis 13 años, el 90% de los trabajadores que vivían en el Entrego trabajaban en las minas. Quedaba el 10% de los tenderos, panaderos, en fin, ¿no?, el resto de cuestiones que hay en cualquier sitio. Pero la dependencia era absoluta y el oficio minero, pues, digamos que bañaba todo, ¿no? Entonces, efectivamente, era una época además en la que la seguridad en las minas todavía estaba empezando a considerarse un poco en serio. Se venía de años en los que las minas eran privadas y después se nacionalizaron todas a finales de los 60 y bueno, el tema de seguridad era muy complicado. En aquella época, yo me acuerdo perfectamente, morían muchas personas cada mes. En la novela está un poco exagerado porque la trama dura 15 días nada más y hay unos cuantos muertos, pero es verdad que cada mes podían morir 2 o 3 personas con mucha facilidad en el Entrego y pueblos de alrededor, ¿no? Porque bueno, pues era una situación en la que, bueno, pues la mina era un trabajo penoso y podía suceder, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde surge la posibilidad. A mí se me ocurrió que había muchos accidentes. Yo, claro, en el proceso de documentación, cuando estás pensando a ver cómo armas la novela, analicé muchos accidentes porque hay registros que conseguí y, bueno, los fui mirando y hay muchos que efectivamente fueron accidentes, suponemos, es verdad, pero podrían haber tenido un punto de haber sido provocados o preparados, ¿no? Y ahí es donde surge el tema. Entonces, efectivamente, Bernardo, que es un chico muy joven, Bernardo es una persona que a los 21 años se hace inspector de policía, se podía con oposición, y llega al Entrego a los 23, después de estar 2 años destinado en el sur de España, ¿no? Entonces, bueno, él es oriundo de allí, conoce aquello, aunque lleva unos cuantos años fuera, y el primer día que oye de un accidente, algunos comentarios de algún minero veterano diciendo: qué raro, este accidente no es normal, no ha sido normal. Bueno, pues se enciende un poco la bombilla y él, bueno, decide investigar un poquito más por su cuenta, sin que sus jefes estén especialmente de acuerdo con que investigue nada, porque se muere gente en la mina, sí, ¿y qué?, ¿no? De hecho, su jefe ya le dice, estoy a punto de jubilarme, a mí no me des problemas, déjame en paz. Eso es, sí, justamente. El inspector jefe Granda es una persona a la que le queda muy poquito para jubilarse. Envuelta en una nube de humo. Sí, es un fumador empedernido, es verdad. Y es un hombre que no quiere que le compliquen la jubilación. Es un hombre que dice, bueno, mira, a ver, se mueren mineros, ya lo sé, todos sabemos que se mueren muchos mineros. No seas idiota, ¿no? Pero bueno, Bernardo, pues es verdad, él tiene mucha afición por efectivamente las nuevas técnicas que estaban en España, no se utilizaban apenas, ¿no? De pensar un poco en la psicología del potencial criminal. Él lee mucho, tiene muchos libros de criminología. Le encanta el caso. Lee el caso todos los sábados, es verdad, es un fanático, pero no porque le guste, digamos, la parte gore del caso, ¿no? Para él el caso es como una fuente de lectura de lo que
podrían pensar los criminales, ¿no? El caso era como una enciclopedia del crimen, ¿no? Que le iba ayudando a él a investigar. En la comisaría el jefe y los demás le dicen que le gustan los muertos, pues que se encargue el de los muertos. Efectivamente. Y dice, hombre, no me gustan los muertos. Es así, efectivamente. Bernardo le encasquetan los muertos que hay, porque, bueno, y pues como le gustan los muertos, que lo haga él, ¿no? Es lo típico de cuando hay policías ya veteranos que realmente ya no tienen muchas ganas de casi nada, ¿no? Y investigar un potencial asesinato, pues menos, ¿no? Y sobre todo cuando no creen que sean asesinatos, porque él, digamos que sigue porque quiere él, pero no recibe el encargo de nadie de investigar ningún asesinato, ¿no? Él se va metiendo y se va metiendo cada vez más en estudiar algo porque quiere él y acaba encontrando efectivamente el hilo conductor que le lleva a resolver al final la situación, ¿no? Tiene un compañero que le ayuda, que es Tino, Sí. un gigantón más bueno que el pan, digamos, Sí. y luego tiene unos compañeros al contrario. Estamos en ese momento, en esa España, en esa Asturias de esos dos momentos, además una Asturias donde la policía tampoco es que fuera... Es que claro, estamos hablando de la época, dices, no serás todo el mundo, no serás tú de la secreta, no serás tú de la... Eso es. Y eso ya no existe, ¿cómo que...? Efectivamente. Los grises, tal, también tiene enfrentamientos con la Guardia Civil, que dice, ¿a qué coño vienen estos ahora aquí, los policías, Sí. el Cuerpo General de Policía, si nosotros ya estamos, ¿no? Se empieza a gestar todo aquello, porque esta comisaría existió. Esa comisaría existió, sí, el entrego era territorio, bueno, toda la cuenca minera era territorio considerado territorio Guardia Civil, vamos a decir así, había múltiples cuarteles. Yo creo que esto era una herencia de los episodios de la Guerra Civil y toda la época de Franco, y había muchos cuarteles. De hecho, cada pueblo, no es que hubiese muchísimos habitantes, ¿no? Pero cada pueblo tenía un cuartel con guarniciones bastante amplias. En el proceso de modernización, cuando ya empezó a haber el cambio político, decidieron, pues supongo que las autoridades, ir en aquellas zonas que realmente eran zonas bastante urbanas, muy poco rurales, decidieron introducir a la policía como cuerpo, digamos, para la gestión de la criminalidad, de forma un poco distinta a la Guardia Civil, ¿no? Entonces, bueno, los conflictos de Bernardo por estas cosas son múltiples. Tiene conflictos con los policías veteranos y sus superiores, porque son policías que vienen de la época en la que la Brigada Político-Social pues tenía mucho poder, y además en la cuenca minera, un territorio tradicionalmente, vamos a decir así entrecomillado, de rojos, pues claro, había actuado mucho. Y él, pues él no, él es una persona, pues acaba de entrar en la policía, él tiene ambiciones, digamos, de solucionar la cuestión criminal, y no tiene un trasfondo político, ¿no? Eso le genera conflictos. Y con la Guardia Civil igual, porque son una especie de invasores en un territorio pre-Guardia Civil, ¿no? Esto es así. Sí, sí. Y tiene luego otros personajes, claro, él cuando se marcha de joven, con 15 años deja el pueblo, deja a su primer amor, deja... Sí. A Lucía su primer amor y a Jandro su grandísimo amigo, ¿no? Luego, a ver, es una época en la que no hay móviles. Parte del encanto de esta novela es que toda la investigación y todo el desarrollo es en aquella época. O sea, lo mismo que Bernardo va o andando por las carreteras o tiene que coger el autobús de línea, tiene que ir a una cabina a llamar por teléfono. Entonces, claro, ha perdido también el contacto con los que eran sus amigos de joven porque no existían los móviles, que hoy en día te puedes escribir por WhatsApp o lo que sea. Claro. Eso también determina la investigación, cuando realmente él dice, ostras, aquí hay demasiados accidentes. Yo creo que pasa algo, ¿no? Cada vez que suena la sirena de que hay un accidente en la mina y se presenta, va descubriendo lo que él cree es cosas sospechosas, porque como decías, oye, es que esto es un accidente extraño, pero si era un experto en esto, tal, no me lo creo que le pueda haber pasado. Entonces, claro, la forma de investigar es muy diferente, es muy curiosa. Por ejemplo, para investigar ciertas cosas, no se le ocurre más que ir al instituto. Sí, efectivamente, sí. Al instituto
De segunda enseñanza. Al instituto de bachillerato, sí, el instituto en el que yo estudié. Que él también estudió en mi instituto, ¿no? A unos bastantes años antes que 10 años antes que yo. Efectivamente, claro, es un policía con los métodos de la época. No hay móviles, no hay Google, no hay Internet, es todo muy... No hay ni ADN, bueno, ADN hay, pero no hay ADN las sí habría, pruebas sí, y cosas de estas. Entonces, claro, cuando él tiene que una idea que le viene a la cabeza... Si no digamos no vamos a explicar nada, pero una idea que le viene a la cabeza que puede implicar que haya alguna intervención con alguna sustancia, no se le ocurre mejor cosa a ver si corrobora o no, a ver qué pasa, que ir a ver a su vieja profesora de química, ¿no? Y entonces él va al instituto a ver si esta señora, allí en el laboratorio, esta señora es una... La profesora Blázquez. Sí, la profesora Blázquez, que está inspirada en otra profesora que yo tuve, pero que no se llamaba Blázquez, pero que yo la veo porque es ella. Y efectivamente es una vía que él tiene para tratar de indagar en esa línea de la sustancia, ¿no? Otra persona que le ayuda mucho también es la forense, una forense que también, bueno, le aporta indicios porque efectivamente, bueno, pues ve alguna cosa que tampoco le suena muy normal a la médica forense, ¿no? Bueno, eso sí. Como tenemos el sombrero, sí. Yo quería decir una cosa antes de que pasemos. Bernardo es un chaval, iba a decir. Es un inspector de pocas palabras, podemos decir pocas palabras y muchos pensamientos. Sí. Tiene la mala costumbre de pensar mucho y a veces pensar en voz alta. Es correcto. Lo que le trae algunas situaciones un tanto complicadas, ¿eh? Es así. Bernardo... Sí, Bernardo no se da cuenta, él es un hombre muy reflexivo, él es lo contrario, su gran amigo del alma, este gigantón que decías antes, que es Tino, que es un policía, es un gris, ¿no? Es un policía armada de la época, es un tío muy majo, de una edad aproximada a la de Bernardo, y es un tío súper majo y muy fuerte, y es todo expresividad, ¿no? Y Bernardo es lo contrario, Bernardo es una persona muy reflexiva, pero efectivamente hay ocasiones en las que no se da cuenta y lo que piensa lo está diciendo, ¿no? Y bueno, claro, esto pues te genera barullos porque dices algo delante de gente que pasa a tu lado, que está... Que el de al lado igual se lo toma porque, claro, no sabe lo que el otro está pensando. Claro, esto le genera situaciones que a veces son un poco cómicas, lo cual viene bien para bajar el tono de libros de crimen. Por cierto, antes de pasar ya a Trifón, uno de los pensamientos que tiene Bernardo es... Él mismo se pregunta, y lo dejo porque a todos nos atañe este pensamiento, se pregunta si no tendrá algún problema mental por su afición a leer sobre crímenes. ¿Vale? Vayamos pensando porque nos afecta a todos nosotros. Y tenemos ya a Trifón Abad y La noche de arena. Trifón, que venía del mundo de los relatos cortos, más fantásticos, digamos, pasas a tu primera novela en la zona de la que tú vienes, en la zona de la Huerta Murciana. Sí. Allí estableces a Robles, Juan Carlos Robles. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos Robles es un pobre hombre en este momento, en concreto. Él mismo lo dice, malvive en una cabaña, en una caseta, en la huerta, como en una barriada o como en una zona se dedica a cultivar limones, a malvivir cultivando limones desde que todo se hubiera ido a la mierda. Correcto. Hace 7 años. ¿Y qué es esto de todo se fue a la mierda? Porque hace 7 años desapareció su hija Berta. Y Juan Carlos Robles, que en ese momento era detective, no fue capaz de encontrar ninguna pista, no fue capaz de encontrar lo que más quería, y entonces ahí tiene una doble pérdida. Ha perdido a su hija, no sabe si se fue voluntariamente, no sabe si alguien se la ha cargado, no sabe lo que pasó. Tiene una doble pérdida, ha perdido a Berta, pero también ha perdido ese instinto de investigación, eso que también le daba de comer y hacía que esto, ¿no? Claro. Por ahí empieza un poquito la novela. Sí. Y también tenemos que en la actualidad, digamos, nos vamos a ir encontrando con capítulos en dos bandas. En la actualidad de Robles, pues Robles, que está que se dedica más a beber que a otra cosa, hay un accidente en el desguace de la zona. Y aparece un personaje, un terrateniente de allí, que es Pablo Vicente, y le ofrece, el que ha muerto es su hijo, el hijo de Pablo Vicente, sí.
Y él dice, mira, yo creo que esto no ha sido un accidente, si investigas, si consigues saber algo, si sí o si no, lo que sea. En todo el libro no vamos a saber hasta el final si ha habido crímenes o no, ¿eh? O sea, nosotros como lectores vamos a ir siempre, porque siempre queremos que haya morbo. Vamos a creer que Berta está muerta y que aquí hay un asesinato, pero igual no, o sea, no sabemos. Bueno, le dice, por favor, investiga, quiero saber si mi hijo ha muerto, ¿hay algo turbio o no? Si hay un asunto de drogas detrás o ha sido un accidente. A cambio te daré tierras, tierras que te podrás jubilar. Y dice, bueno, pues algo tengo para agarrarme, ¿no? ¿Qué? Cuenta. Sí, Cuenta. efectivamente, ese es el punto de... Bueno, yo también quería agradecer la invitación, por supuesto, y bueno, este pequeño viaje tan grande dentro del viaje que me está brindando la novela, ¿no? Y también felicitar a mis compañeros finalistas y bueno, a todos por venir. Gracias. Sí, a ver, Juan Carlos Robles era un detective, pero no era un detective, digamos, de novela negra, ¿no? Él se dedicaba pues a lo que se dedican la mayoría de los detectives de verdad, podemos decir, ¿no? Que son, pues eso, a investigar fraudes, a intentar, desenterrar algún tipo de engaño, ¿no? Pero no realmente pues a este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, claro, él en esas herramientas, cuando su hija desapareció, no las tenía para poder encontrarla. Y claro, pues efectivamente se hunde, al final su matrimonio pues se acaba viendo abajo porque era la única hija que tenían y todo se vuelve muy turbio. Y bueno, lo que le queda de esa relación es su perro, ¿no? Sí. Él vive con su perro. Es otro personaje en el libro. Que es otro personaje, que es un poco el hilo que todavía le queda de su pasado, cuando tuvo una vida, digamos, ¿no? Y sí, efectivamente, se mezclan dos tramas, dos momentos, que es... bueno, no sé si vas a decirlo luego, pero... Sí. Sí, que es la vida de Berta real, ¿no? O sea... la semana previa a la desaparición de Berta. Sí, tendremos una serie de capítulos que son 7 días antes de la rave, exacto, 6 días antes de la rave, 5 días. Entonces iremos viendo esa semana previa los pensamientos y los hechos de Berta. Sí, porque Berta desaparece tras una fiesta rave, ¿no? Es una fiesta alternativa que hay en un desierto, el desierto de Mahoya, que es un desierto real que existe ahí en la zona de Murcia, en Abanilla, que es una pasada como paisaje. Y me interesaba mucho como escenario, ¿no? Porque es muy potente. Y bueno, desaparece ese día, entonces vamos viendo un poco lo que son la cuenta atrás hasta el día de la fiesta, y al mismo tiempo, de manera paralela, vamos viendo en la actualidad cómo va progresando la investigación sobre la muerte del desguace, ¿no? Que le va dando pistas, de repente encuentra algo que le pone la pista sobre lo que pasó a su hija, ¿no? Y se aferra, y es cuando empieza a encontrar un poquito de ilusión por salir de la bebida, de la bebida, de vivir como está mal viviendo, encuentra un poquito la ilusión, ¿no? Digamos que va a por el hijo de Pablo Vicente, pero lo va dejando un poquito de lado porque se aferra al tema de Berta. Le quiere prestar a Berta toda la atención que en realidad cuando ella estaba en casa no le prestaba. Efectivamente. Porque también estaba enfrascado en el trabajo, pero aprovechas para mostrarnos un poco tu preocupación por la sociedad de la periferia murciana, por la sociedad de esta gente, de los pueblos de la huerta, sí, que están un poco como abandonados, ¿no? Un poco como una zona como sin control. Y que no hay como mucha salida, no hay muchas oportunidades, ¿no? Para los mayores y sobre todo para los jóvenes. Sí, es algo que yo he vivido desde chico y se ve claramente, ¿no? La zona donde yo me he criado es una zona pues puramente agrícola, ¿no? De agricultura. Y bueno, a finales de los 80 empezó a haber cierta industria también relacionada con conserva, ¿no? Que todavía se mantenía en los años 50, pero poco a poco eso pues al final se lo ha ido llevando las grandes productoras y todo eso ha ido decayendo. Por lo tanto, pues todos estos círculos de adolescentes que no les gusta estudiar, digamos, ¿no? No tienen realmente un acomodo profesional, porque la agricultura es muy dura, da poco dinero.
y bueno, los chavales pues quieren dinero rápido. Y entonces pues algunos de ellos se buscan las mañas más fáciles para conseguir ese dinero, ¿no? Utilizas a los amigos de Berta. Sí. Su mejor amiga es Susana, Sí. cuyo noviete es Jonás. Y el novio de Berta es Charlie, pero Charlie. también Berta ha tenido un rollo con un jefecillo de verano más Sí. mayor que ella, casado y tal. Sí. Entonces aprovechas las conversaciones, porque es una novela súper dialogada. Los diálogos, las conversaciones son los que nos dan más datos sobre estos personajes. Utilizas las conversaciones y las situaciones en las que se ponen estos cuatro para hablar de esa situación de los jóvenes allá, ¿verdad? O sea, Berta ve que está hundida, bueno, y retratas un mogollón de bien, súper bien. Yo creo que todos nos vemos reflejados y dices, joder, es que en la adolescencia esos pensamientos los teníamos, estas cosas, Claro. que luego ahora te das cuenta de que todo pasa, pero entonces no. Entonces utilizas tanto a las situaciones de Jonás y Susana, muy fuerte, la relación esa de posesión de los Sí. jóvenes. Y el que ella quiere estudiar, Susana ya dice, no, tía, yo paso, yo voy a ir a limpiar con mi madre al balneario. El balneario es en Archena, Sí, donde se correcto. desarrolla. Utilizas a todos estos jóvenes para demostrar, también hablas de otros temas como el bullying, por cierto, Sí. para mostrarnos a todos los que no conocíamos esa realidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una realidad que se puede extrapolar a casi cualquier lugar de núcleo urbano y periferia, ¿no? Pero es verdad que en ese lugar en concreto el trazado de las autovías y el trazado natural del río ha dejado eso encorsetado, ¿no? Ya hacia el valle escapas, pero hay una zona que realmente pues está como apartada, ¿no? Y la gente pues se ha ido haciendo casas en pues, los arrabales, en las afueras de los pueblos, ¿no? Donde realmente pues hay bastante descontrol. Y bueno, sí, a mí lo que me interesaba también era reflejar esa juventud, ¿no? Luego como cuando Robles vuelve a investigar años después a estos chicos que se relacionaban con su hija buscando esos indicios, ¿no? Cómo efectivamente las señales que se podían identificar en esas relaciones tóxicas o en esas personas que no iban por el buen camino, ¿no? Luego se reflejan también cuando ya son adultos, ¿no? Y esto quiero decir que me parece muy interesante porque se está leyendo en algunos institutos el libro y los chavales lo pillan muy bien. Los chavales lo pillan muy bien porque va un poco también sobre la importancia de, en un lugar determinado de tu vida, tomar el camino correcto o no, y luego es muy difícil volver, ¿no? Y al bueno. Y entonces ese aspecto sí me interesaba de manera especial denunciarlo también a modo un poco didáctico, ¿no? Pues porque lo he visto en muchos casos. Pues por un lado tenemos la trama del pasado, hace 7 años, con la semana antes de la desaparición, y luego Robles en la actualidad. Como se va agarrando a este hilo, hay como la última esperanza, empieza a salir un poco de esa cueva de que se ha montado, sí. Y una de las cosas que le hace reaccionar, se ha vuelto un tipo un poco violento, sí. Pero encima le toca lo último que le queda, que es a su querido perro. Sí. También es cierto que, claro, como está en ese momento todavía de bebida y tal, lo ha tenido un poquito abandonado y eso le genera un conflicto con el vecino de enfrente, que por cierto, creo que esto empezó siendo un relato corto, sí. Relacionado con solo con el tema perro, ¿no? Pero sí. Ha generado luego en una novela. ¿Puedes contar un poquito por qué no se puede enfrentar a su vez? Claro, como lo tiene abandonado, el perro se pasa toda la noche ladrando y el vecino de enfrente no puede dormir. Y le dice, por favor, o sea, haz algo, atiéndelo o llévatelo, lo que sea, que viene mi hija con el marido y él no tiene tanta paciencia como yo. ¿Por qué no se enfrenta? Sí, es un poco el principio de la novela porque era el inicio del relato, ¿no? Pues esos conflictos son muy frecuentes en la zona esta de la huerta, porque la gente no se anda con historias. Entonces, pues si llevo una semana sin dormir porque tu perro no me deja dormir, pues voy a ir a decírtelo y el perro se tiene que callar. Ya, pero el perro no se puede callar, ¿qué hago? Me lo cargo, haz lo que quieras, pero el perro se tiene que callar.
Entonces, pues yo no te puedo hacer nada a ti porque tú conoces al que me manda el agua de riego a mí. Y entonces, si me enfrento contigo o cojo a tu yerno y lo machaco, pues a lo mejor no tengo limones y no puedo vivir. Entonces, estas cosas que pasaban hace 100 años siguen pasando hoy, porque todavía la gente vive de manera bastante precaria por aquella zona. Y bueno, el tráfico de intereses es todavía bastante fuerte y sobre todo con el tema del agua. El tema del agua es un valor allí que parece un poco, no sé, intangible, pero tiene una importancia bárbara para la gente que realmente pues las cuatro cosas que pueda sacarse es su sustento, ¿no? Y bueno, pues sí, la cosa se va poniendo un poco violenta en algunos puntos, también porque él vuelve a reencontrarse con gente de su pasado, que vuelve a encontrar, que bueno, pues cada uno está en su Es muy interesante cómo le reciben, digamos, después de volver estos 7 años. Ya lo hablaremos después. Vale. Y hablaremos del valor del... Porque es una novela muy, muy dialogada, pero los paisajes tienen un valor enorme, que son otro personaje y determinan el talante y la personalidad de los personajes que ahí se desarrollan. Vale. Pasamos a Ana. Ana Reims, El silencio de las ballenas. Se repite, como he dicho, se repiten los temas este año. Sí. Volvemos a tener, así como en el caso de Nuria, Amazona era un thriller psicológico, había un maltrato psicológico sutil, pero nunca le puso la mano encima. Aquí vamos a ver otra cosa. Es también un libro de maltrato, de una mujer maltratada. De hecho, el libro comienza con una conversación entre dos personas. Le dicen, ¿te encuentras bien? Sí, solo un poco nerviosa. Tranquila, no tenemos prisa. Dime, ¿cómo os conocisteis? Primer capítulo, primeras frases. ¿Vale? Alternarán. Estas conversaciones no sabemos entre quién se producen. Bueno, entendemos pronto que será la protagonista de la novela. La otra persona no sabemos si es una amiga, un amigo, un psicólogo, una psicóloga, ya lo veremos más adelante. Se repiten cada cierto tiempo estos capítulos de conversación, pero la otra parte de la trama también tenemos dos focos. Por un lado tenemos a Javier. Javier es un señor que se quiere poner en contacto con su hija y no lo consigue. Y por otro lado tenemos a su hija, que también casualmente se llama Berta, sí. Berta está casada es de Madrid, pero se casa con un chico, con Cayetano, un chico de Sevilla. Se enamora. Se va a vivir muy joven, se casa con él, se casa muy joven y se va a vivir a Sevilla. Javier, que habla prácticamente todos los días con su hija, estaba esperando una llamada porque ella está embarazada y Berta va a la primera ecografía y está como abuelo que va a ser esperando una llamada con esa ecografía a ver qué le dicen. Y no recibe esa llamada y entonces está inquieto. Y venga a llamar a su hija y no le contesta, está apagado, fuera de cobertura. Y ante este hecho se va poniendo más nervioso y al día siguiente empieza a ponerse muy, muy, muy nervioso y va a buscar a una amiga suya, a María, que dice, por favor, intenta tú ponerte en contacto con Berta porque yo no lo consigo, ayúdame. ¿Nos dices ya un poquito cómo se desarrolla esta primera parte? ¿Vale? Vale, lo primero, agradecer al festival mi presencia aquí, estoy súper agradecida y muy feliz. Y dar la enhorabuena a mis compañeros como han hecho ellos. La novela comienza, como tú has dicho, con la búsqueda de un padre que ya se huele algo. Su hija está casada con un chico, entre comillas, de bien. Son un matrimonio aparentemente muy feliz, pero la realidad es muy diferente. El padre lo que hace es buscarla e intentar comunicarse con ella. No lo consigue porque el marido es muy listo y es la típica persona que es, como casi todos los maltratadores, encantador, sociable, amable, simpático, pero va cerrando a Berta en un círculo del que no va a poder salir. Entonces, la va aislando primero de amigos, luego de la familia. Sí, de manera sutil, va
como que no. Y lo que hace sobre todo, que yo creo que es en la mayoría de los casos lo que ocurre, es que ella se siente culpable de todo lo que le pasa. O sea, la culpa la tiene ella, no él. Entonces es una situación que todavía dificulta más el que Javier pueda encontrarla, porque ella no tiene la sensación de estar siendo maltratada, con lo cual sigue los pasos que le marca su marido sin pensar en nadie más, hasta que llega un momento en que empieza a cuestionarse si eso es real, si eso es bueno, si eso es malo para ella, y es cuando empieza ya el despertar, por así decir, sí, de esa situación en la que está viviendo ya hace tiempo y a la que se ha metido sin apenas darse cuenta. Sí, además en muy poco tiempo y sí Sí. que pasa, no inmediatamente, pero muy rápidamente pasa a un maltrato físico. Sí. ¿Vale? Maltrato físico. Él es un tipo encantador, como pasaba con Marcos. Es un tipo encantador, es un médico en el hospital, tiene además es que le encantan las mujeres, porque además también todo el mundo dice, como siempre, es que qué suerte tienes. Claro, es que qué marido más maravilloso, es el marido perfecto. Delante de la gente es encantador, se desvive, parece que se desvive y tal. Claro, los tiene a todos obnubilados. Es que además es este tipo de persona, porque la situación de malos tratos de mi novela no la he querido centrar en un ambiente sociocultural y económico bajo, que es lo que siempre llama la atención. La posición social, económica y cultural es alta, porque en este ámbito también hay malos tratos y creo que es donde más se silencian, por vergüenza, por lo que sea, pero también existen. Entonces, un tipo que tiene una carrera, que tiene un cargo reconocido en un hospital, que tiene una educación, se supone, exquisita. No cabe en la cabeza de nadie que una persona así pueda tratar a su mujer así, a su mujer y a cualquier tipo de persona, o sea, cualquier tipo de mujer. Entonces, también he querido reflejar eso, que no solamente los malos tratos se dan en un círculo más cerrado, o sea, los malos tratos se dan en todas las situaciones posibles, sí, y en todos los ámbitos. Todos los estatus. Total. Sí. Entonces, sí que es verdad que todos tienen en común esa parte de ser tipos encantadores y de tratar a su mujer delante de todos como si fuera la reina de, vamos, la reina de Saba. El que saludaba en las escaleras, vamos. Totalmente, sí. Qué majo era que saludaba. Qué majo, sí. Tenemos en este caso que Javier y María se trasladan entonces a Sevilla en busca de pistas de dónde puede estar. Enseguida encuentran, digamos que encuentran a Cayetano y ven algo que les hace darse cuenta de que realmente, dice Javier, no, mi hija está retenida en contra de su voluntad. Y recurren a la policía, pero claro, esta es una mujer adulta. Si ella no ha pedido ayuda, si ella no... Dice, no, es que usted no puede denunciar una desaparición. Entonces tendremos que Javier y María dicen, bueno, pues vale, pues voy a intentar yo tirar de este hilo y encontrar a mi hija. La policía entonces se queda como en stand-by. Sí que a mitad de novela se incorporará una investigación, pero de momento es un padre desesperado en busca de esto. Se junta con los padres de Cayetano, que también tienen su protagonismo, ¿no? Sí. Evidentemente es su hijo. Es su hijo. Tienen ahí algo, ellos sí que están como un poco, porque no sospechan nada, todos los domingos comen con ellos. Claro, el problema aquí es poder reflejar, o sea, realmente, primero sí que se puede denunciar una desaparición, aunque sea mayor de edad. Pero no siempre te hacen caso. Lo que pasa es que es difícil demostrar lo que quiere demostrar Javier, eso sí es cierto. Y respecto a la familia de Cayetano, lo que también he querido reflejar es que las posiciones de las familias son siempre muy diferentes. No es lo mismo ser la familia del maltratador que la familia del maltratado. Y también he querido reflejar... Perdón, como antes decía Manu, que la madre de Bretón le dio los besos a... Es que es eso, al final sigue siendo su hijo, con lo que pasa a Macarena, justo. Entonces, con Cayetano. Al final, las reacciones de los familiares, del entorno familiar de las dos personas, de Berta y de Cayetano, son muy distintas.
incredulidad, desesperación, pero al final es su hijo. Sí, y al pero- final es su hija. Entonces, esos sentimientos que a veces desde la parte de fuera tú no los entiendes. Solamente los entiende la persona que está pasando por eso y la familia del maltratador y de la maltratada. Entonces es una situación muy violenta e incomprensible algunas veces, que era lo que decía Manu antes. O sea, a veces que tú no puedes comprender ese trato de una madre a una persona que maltrata, que mata, que veja, que... Es que Claro. te cuesta creer ese tipo de cosas. A pesar de que habrá un hecho en el libro pronto que hará que los padres, sobre todo el padre de Cayetano, diga, bueno, pues sí, algo raro está pasando. ¿Qué ha hecho mi hijo? O sea, algo pasa que hace un poco de reacción, no vamos a decir el qué, ¿eh? Alguien siempre pone la cordura. Pero aún así dicen, va Javier, vamos a esperar un poquito, que seguro que los chicos llaman mañana. ¿Qué tal? No vamos Sí. Porque claro, al final quieren aferrarse a esto. Siempre. Luego, esto que es como una simple trama de un maltrato a una mujer, va derivando en ese mundo laboral de Cayetano en un grupito de admiradoras, un grupito de amantes, digamos, y algún compañero de trabajo también. De todo esto deriva luego en control, en violencia, en sexo, Sí. el uso de drogas que ayudan a esta deriva, digamos, ¿no? Eso sí. Habrá como una huida de Cayetano y Berta. Berta hacia Madrid, y allí pasan más cosas. Claro, es el entorno de Cayetano y la manipulación que esta persona ejerce sobre la mayoría de ellos. Al final es un tipo muy conflictivo y es una persona además dominante y no admite un no. Entonces tiene su grupito de amantes, por supuesto, pero a sus amigos también. O sea, realmente no es que tenga amigos, es que los utiliza. Entonces, pero él es el rey. Entonces, esto le lleva al grupo de amigos a unas situaciones en las que no deberían estar. Iremos viendo luego también de su círculo familiar, pero un poquito más lejano, primos y tal, cosas que pasaron en su adolescencia, que hace, que no podemos decirlas, pero que sí que nos llevan un poquito a decir, ostras, ya hubo unos indicios antes que nadie se había tomado en serio, ¿no? Que es que son tan listos que lo disfrazan de otras cosas, ¿verdad? Es que no todo surge de momento, no es algo, yo me levanto esta mañana y le voy a meter un bofetón a mi mujer porque no me ha hecho bien la cama. No. Yo creo que hay cosas antes, que hay señales, pero que las percibimos, pero no las encontramos, no las vemos. Y yo creo que pasa en muchas ocasiones. Pues bueno, pasaremos a una ronda más común. 15 minutos para todos, ¿os parece? No Claro. sé si nos podrán callar. Vamos a ver. En general a mí me han interesado mucho los personajes. A mí yo creo que a todos nos gusta. Y me gustaría si podíais contestar un poquito si alguno os ha gustado más o menos que los otros, o algunos ha costado más de perfilar, no sé. Si podéis ir, igual el mismo orden, ¿no? Que hemos usado antes, empezar por Manu. O si tenéis un favorito, que puede ser el bueno, el malo, o algunos ha costado más, no sé. Yo luego creo puedo decir que- mis favoritos también, ¿eh? Claro. Vale, no, yo que vengo del mundo del periodismo y del mundo que llevo toda la vida escribiendo para periódicos, revistas, para guiones de radio, de televisión, y además vengo de una cultura en la que estamos muy visual, muy cinematográfica, muy de series, ¿no? Una de las mayores dificultades con las que yo me he enfrentado en la literatura, quiero decir, cuando yo escribo un true crime y hablo de Ana Julia Quezada, todo el mundo tiene en la cabeza la imagen de Ana Julia Quezada, ¿no? De la asesina del niño Gabriel. Pero si yo tengo que crear un personaje, tengo que darle una identidad, tengo que hacerle reconocible, y esto era algo que a mí me interesaba mucho y en lo que puse mucho empeño, en hacer muy reconocibles a esos personajes, de tal manera que cuando uno avanza un poco en la novela, cuando habla alguien ya se sabe quién está hablando antes de que yo diga.
quién está hablando, ¿no? Y hay que dotarle de unos rasgos tanto psicológicos como físicos, como en su código de vestimenta, como en su forma de hablar, bueno, pues que era para mí imprescindible. Lo que a mí me ha sorprendido, yo no tengo un personaje favorito, probablemente el personaje al que más cariño le puse fue a Luis Mangas, al veterano inspector, seguramente porque es el porque generacionalmente está más cerca que yo y por tanto, pues bueno, tenía más afinidades con él, pero lo que sí que me sorprendió es cómo fueron creciendo los personajes a medida que se avanzaba en la novela, sin yo quererlo casi, ¿no? Sino que los tenía que hacer crecer necesariamente. Y ese experimento, es mi primera incursión en la ficción, esa forma de hacer crecer a los personajes es una de las cosas más divertidas, por un lado, jugar a ser ese pequeño dios que los va metiendo en problemas y que les va dando alegrías, es de las cosas más divertidas que he tenido, más agotadoras también, pero más divertidas a la hora de escribir. Así que creo que efectivamente la construcción del personaje es un gran reto porque, bueno, la palabra, la herramienta del lenguaje ya la traía, yo había escrito ya muchos libros, estoy muy acostumbrado a escribir, pero esa construcción cuesta mucho. Y Luis Mangas, que sería un poco el policía de antes, el del olfato, el del instinto, ¿no? Claro, el policía que viene casi que se hizo policía recién amanecida la democracia en España, que viene de haber heredado métodos antiguos y que desde luego no ha empezado a convivir con los grandes avances tecnológicos al final de su carrera, con lo cual tiene que tirar de olfato, de instinto, de policía de vieja escuela, que sigue existiendo y que además es el encargado de transmitir ese saber y de transmitir toda esa metodología a los más jóvenes, ¿no? Y que, por cierto, no lo hemos dicho antes, también el primer capítulo del libro, en este caso, es un asesinato 5 años antes del doctor Juan Vergara, que Luis Mangas no pudo resolver en ese momento. Y eso es una mochila que él lleva, que otra cosa muy importante en tu novela son la mochila que todos llevan del pasado. Claro, muy rápidamente lo digo. Si hay algo que me ha sorprendido en mi trato con profesionales de la Policía de la Guardia Civil, es que cuando se jubilan, y ya por mi edad, ya tengo muchos amigos que se han jubilado y muchas fuentes de información que se han jubilado, cuando se jubilan no hablan de todos los etarras que detuvieron o de todos los crímenes que resolvieron, no, hablan de los que le quedaron sin resolver. Ajá. Es como una especie de carga que algunos llevan francamente mal, y que les marca su carrera, e incluso cuando han acabado su carrera siguen dándole vueltas y siguen pensando en aquel crimen que no pudo. Pues pasamos a Nuria. Es una pena no poder hablar más con todos, pero bueno, tendrán que leer los libros, ya saben, para saber de qué va la cosa. Nuria, un poquito lo mismo. Sí. ¿Algún personaje que más te haya gustado o costado más o no sé? Pues yo sí tengo un favorito y es un personaje que no es la protagonista ni es el antagonista, es una mujer. Es que no nos ha dado tiempo a hablar de Raquel, claro. ¿Verdad? Y yo preferiría no hablar de ella, o sea, simplemente es el que lo quiera leer y se quiera acercar, pues entenderá por qué a mí me parece que es un personaje, siendo que no está en gran parte de la novela, que es un personaje fundamental y para mí es esencial, es prácticamente del que partió la historia, aunque ya digo, luego en volumen, en presencia, no es el que más presencia tiene, pero es una chica joven que ha sufrido todo un catálogo de violencias, en fin, todo lo que puedas imaginar y bueno, y está un poquito en el borde. Ese personaje para mí es muy especial y yo creo que es mi favorito. Y luego me ocurría con el personaje del investigador de Alberto. Sí, Alberto Beranga, que me hacía pensar, es un personaje que también tiene un problema de salud mental, está quemado que ya no da más, porque me hacía pensar en todos estos profesionales que están en primera línea de batalla y que se comen todo, o sea, lo ven todo sin ningún filtro de primera mano y ven cosas tremendas, hasta qué punto eso es una cosa que se puede soportar. ¿Hasta qué punto eso no te deja una huella que luego tienes que llevar a tu vida cotidiana y procesarla como puedas? Me gustó mucho en ese personaje reflexionar acerca de ello. Porque y has querido usar a Beranga para hablar un poco de la salud mental, ¿verdad? De la depresión. De la salud mental se habla también porque la protagonista se habla también con tiene Adriana lo suyo, también, pero el tema de la depresión... Claro.
tiene sus batallas, y en este personaje la depresión está relacionada directamente con lo que estaba comentando, que son el cuerpo de interposición, o sea, la primera línea y la que ve absolutamente todo, ven cosas tremendas y se enfrentan a cosas que no están filtradas, o sea, es todo crudo, y luego se lo llevan a casa por la noche. Entonces, sí, es una reflexión que me parecía interesante tener a través de ese personaje. Sí. Hablando de por la noche, llevarse algo por la noche, yo esta novela no podía leerla por las noches. O sea, a mí me generaba una angustia que no podía con ella, vamos, ahí lo dejo. Es que lo transmite muy bien, vamos, es una pasada. Una frustración y una impotencia también, y a mí creo que también tú tuviste un momento de parón de la novela porque hubo un caso real que te llevó a parar, ¿verdad? Sí, no sé si lo quieres comentar o no. Sí, bueno, muy rápidamente. Sí. Ocurrió un caso muy mediático en aquella época. Yo estaba pues empezando, por así decirlo, el tercer acto de la novela. Y tuvo un mal desenlace, como tienen muchos. Esto era también de violencia vicaria. Y entonces yo pensé que no la podía terminar, porque yo en principio tenía una idea acerca del final de esta novela y me parecía que la realidad se me había echado encima, que no había nada que pudiera hacer que estuviera a la altura de lo cabrona que es la realidad, pero disculpadme el lenguaje. Bueno, la vida o algunos personajes de la vida real. Sí, quiero decir, cómo terminan estas historias cuando interviene este tipo de gente. Entonces ahí tuve un parón porque dije, todo me parecía una impostura, todo me parecía una representación y me parecía como que me había arrasado la realidad, porque fue un caso muy impactante. Entonces ahí dije, no la puedo terminar. Me parecía todo falso, me parecía que no había posibilidad de resolver de la manera que yo quería sin que fuera un poco artificioso. Y al final, bueno, pues tiras de oficio. Yo he trabajado muchos años de guionista, entonces, sea como sea, vas al final. Y lo saqué, pero sí lo pasé mal, porque, claro, tú estás trabajando con un filtro y estás creando con unas herramientas acerca de una cosa que está pasando en una ficción y de repente ves que no es ficción, que es verdad, que está pasando, que es espantoso, que se mueren niños, que a las madres les destruyen la vida para siempre. Y bueno, pues ahí fue un parón duro, sí. Que ojalá se quedara en la ficción, la verdad. Que ojalá se quedara, sí. Sí. Una pena no poder seguir hablando. A ver si luego nos dejan algo, pero no hay tiempo. Marcelino, pasamos a tu personaje, luego te digo yo el mío. A lo mejor coincidimos. Sí, es probable. Me parece a mí que sí. No lo sé. Bueno, mira, yo la verdad es que yo a Bernardo, que es el protagonista indiscutible y sale muchísimo en la novela porque todo lo mueve él, la novela avanza, bueno, aparte porque hay un asesino, porque a Bernardo está a la caza de... pero yo al personaje que más cariño le tengo, que para mí es, como se diría en términos cinematográficos, un secundario de lujo, es Pepe el Minero, ¿no? Pepe el Minero es un señor mayor. Mayormente. Que exactamente utiliza muy a menudo la coletilla mayormente, es un hombre de no muchas palabras, es una persona... que ya tiene muchos años y que, bueno, pues con Bernardo tiene una relación particular, viven en la misma pensión y es una especie de Pepito Grillo que le razona cosas a Bernardo, con el que Bernardo habla pues sobre sus preocupaciones y Pepe le va dando su razonamiento, ¿no? Pepe responde a un arquetipo de persona que existe en la vida real, que no es muy conocida cuando no vives allí, porque uno tiene la imagen del minero, el minero de la aldea perdida de Palacio Valdés, el minero brutote, ¿no? El minero es zafio, es un obrero físico, y curiosamente existía la figura del minero lector. Los ateneos culturales están muy extendidos en la cuenca minera, y Pepe responde muchísimo al personaje, a ese arquetipo real de minero lector, reflexivo, lee mucho, tiene una peculiaridad muy simpática para mí, que está tomada de la vida real de una persona que para mí es muy importante, que es mi padre, que tiene 91 años, y es que Pepe leía los libros en la biblioteca del Entrego por orden alfabético. Él quería leer y empezaba por la A y iba leyendo. Literatura inglesa por la A, literatura clásica por la A, hasta que acababa, ¿no? Y iba leyendo todos los libros de la biblioteca porque su gran afición era leer, ¿no? Y a todo el mundo pregunta, ¿tú lees? Correcto.
O no dejes perder a esta persona que lee. Él cualifica a las personas sobre cuánto leen y cómo dice, leen, sí, ¿no? De hecho, califica hasta la Guardia Civil y la policía. Correcto, los distingue. Porque ¿no? unos leían y otros no. Eso es. Bueno, es una pena no poder seguir hablando de Pepe. Ya, bueno, mira, en el Bermud pueden preguntarle por Pepe. Que él siempre lo dice, Pepe, dice, porque si no hay cultura, si no hay argumentos, ¿qué nos queda? Exacto. Trifón, tu personaje. Pues a ver, yo mi personaje, que tengo tantos y hay tan poco tiempo, no, pero yo me quedaría creo que con Charo. Yo también. Porque es como el ángel de la guarda que aparece y que hace que realmente Robles pues vuelva a sonreír. Le brillen los Sí. ojillos. Sí, básicamente sí. Luego es una mujer pues muy segura de sí misma, una mujer con experiencia, pero muy del mundo actual. De mallas y arrojo. Sí, sí, y muy valiente y bueno, digamos que él merecía algo, ¿no? Merecía algo. Luego también hablando con lectores, hay lectores que ven que Robles se merece lo que le está pasando por no haber estado, ¿no? Cada uno luego tiene su pensamiento, ¿no? Pero creo que Charo llega en un momento y creo que le da un poco de brillo a la trama en ese sentido y sí. Y luego también Chamorro, pero porque es uno de mis mejores amigos, o sea, físicamente y tal, entonces pues le tengo un cariño especial. Ana. Yo no es que tenga un personaje favorito, para mí todos tienen algo especial. Tú todos, además has aprovechado a meter ahí... Sí, todos tienen algo especial para mí, pero me quedaría con Manuel y con Vicente. Has aprovechado, no, lo digo porque ayer comentó, ha aprovechado los nombres de personas de su hay familia. nombres de personas a las que quiero un montón que llevan el nombre de mis personajes. Luego no tienen nada que ver. No es que se parezca. No es que se parezca ni nada, es como. Pero simplemente. Bueno, por tenerlos cerca. Y Manuel y Vicente son importantes. Has depositado. Ay, el perro. Que tenemos un perro y no es el de Robles. Ay, decía yo. Has depositado todo ese amor tuyo en esta novela y por lo tanto los personajes poniéndoles los nombres de tus seres queridos, que también eso es muy bonito. Sí. ¿Hasta el malo? No. Menos ahí mal. no he pasado. Menos mal, porque yo no me iba a sentir muy querida así eso, no. Pero bueno. Los malos, la parte mala no. Vale, no. me alegro. No. Lo sentimos. Espero, por favor, que esos personajes sigan acompañándonos durante mucho tiempo. En algunos casos ya sé que sí. ¿Vale? No nos dejan hablar más. Los que no estáis al vermut, lo siento mucho. No vais a tomar un gran vermut que nos van a preparar. Y os vais a perder la charla con los lectores también, todo esto. Muchas gracias por la paciencia, por la escucha. Gracias. Muchas gracias. Compren y lean libros. Muchas gracias, Izas. Es que no queda tiempo para el vermut, si no nos podemos tomar ni una cervecita, ni un vermut, ni nada, y eso hay que hacerlo. Bueno, el vermut es totalmente libre. Es para encontrarnos, tener un sitio donde reunirnos. Que Itxuso está abierto a todos, pedís una cerveza, pedís un vermut, lo que queráis, y allí nos encontraremos y conversaremos. Pero antes... Marcelino, Trifón y Ana estarán firmando en nuestra feria, en la sala gastronómica de degustación gastroliteraria Sergio Besser, estarán firmando sus libros. Habéis tenido la opción de oírlos a todos, podéis elegir vuestro favorito o varios favoritos, ¿no? Y aquí no hay límites. No hay límites. Muchas gracias Manu, muchas gracias Ana, muchas gracias Marcelino, Trifón, Ana, y muchas gracias a todos. Y esta tarde continúa Morella Negra. Muchas gracias.